¿Cómo cae un hombre que lo tuvo todo? ¿Cómo se apaga un corazón que una vez ardió con la luz de Dios? Hubo un tiempo en que Jerusalén parecía respirar al ritmo del cielo. Sus muros absorbían la luz del amanecer, sus atrios resonaban con cantos sagrados, y en sus puertas se encontraban jueces, comerciantes y peregrinos venidos de tierras lejanas. Todo parecía bendecido, todo parecía eterno, pero incluso en los días más gloriosos, en el silencio de los palacios, puede comenzar una ruina que nadie alcanza a ver. En medio de aquel esplendor se alzaba Salomón, hijo de David, heredero de una promesa y portador de una sabiduría que el mundo creyó inagotable. Reyes, reinas y embajadores cruzaban desiertos solo para escucharlo. La plata abundaba como piedra, el cedro perfumaba sus palacios, y de su boca brotaban proverbios que asombraban a las naciones. Parecía el hombre elegido para no caer jamás. Pero las historias más grandes no siempre son las más luminosas. A veces son las más trágicas, porque nada estremece tanto como la caída de quien conoció la altura. Nada enseña más que la ruina de un alma que recibió el don, la gloria y la cercanía de Dios, y aún así dejó que su corazón se inclinara, lenta y silenciosamente, hacia otros altares. Esta no es solo la historia de un rey sabio, es la historia de un hombre rodeado de abundancia que comenzó a vaciarse por dentro. Un hombre que habló de verdad a las naciones, mientras en su interior crecía una pregunta imposible de callar. ¿De qué sirve poseer el mundo entero si el corazón deja de pertenecer a Dios? Esta es la travesía de su ascenso, de su gloria deslumbrante, de su herida secreta y de la lección que aprendió, quizá, demasiado tarde. Chapter 1. El hijo de la promesa y la última mirada de David. Antes de que Salomón vistiera la corona, ya existía sobre su nombre una especie de silencio sagrado. No era el silencio del olvido, sino el de las cosas que han sido anunciadas antes de nacer. Su padre, David, había sido un rey de batallas, un hombre de arpa y espada, de lágrimas y cánticos, de pecado profundo y arrepentimiento verdadero. Había unido tribus, conquistado ciudades, derramado sangre en guerras inevitables y aprendido, a un costo inmenso, que la cercanía de Dios vale más que cualquier victoria. Pero el templo que ardía en su corazón no sería levantado por sus manos. Para esa obra, el Señor había reservado a otro, al Hijo de la Paz, al heredero de una temporada menos tempestuosa. Y como ya se insinuaba en 1 Chronicles 22:9, Salomón creció a la sombra de una figura casi imposible de igualar. Todo en el palacio le recordaba que no nacía en un hogar común. Su padre había cantado delante de ovejas y había gobernado delante de ejércitos. Su historia se había grabado en la memoria del pueblo como una mezcla de gloria y quebranto. Para un hijo así, la herencia no era solo un privilegio, era un peso. Cada corredor del palacio conservaba rumores de intrigas, promesas antiguas, alianzas selladas con sangre y oraciones pronunciadas en noches de angustia. Salomón aprendió pronto que el trono no era un asiento de descanso, era una llama. Daba calor a la nación, pero también consumía a quien lo tomaba sin temor. En sus últimos días, David no hablaba como un héroe satisfecho, sino como un anciano que había probado la amargura de sus propios errores. La muerte se acercaba sin prisa, pero con certeza, y en ese borde entre la memoria y la despedida, entregó a su hijo algo más importante que oro, ejércitos o planos de construcción. Le entregó una advertencia. Le habló de obediencia, de fidelidad, de caminar ante Dios con corazón íntegro. Le dijo que el reino no se sostiene por habilidad humana, sino por la reverencia del alma.
Lo que el joven heredero escuchó en aquel lecho no fue solo la voz de un padre, sino la suma de los triunfos y fracasos de una vida entera. Y aquella exhortación quedó suspendida sobre su destino como una campana que no deja de sonar. 1 Kings 2:3. Puede imaginarse la escena. Un rey debilitado por los años, los ojos hundidos en la gravedad del adiós, y un hijo aún al borde de la plenitud, con la juventud intacta y el futuro abierto como un camino sin final visible. Afuera, Jerusalén seguía viva, pero dentro de aquella cámara, la historia de Israel estaba cambiando de manos. Los siervos andaban con pasos discretos. Las telas pesadas amortiguaban el sonido. El aceite de las lámparas elevaba un aroma tenue. Y en medio de aquel ambiente solemne, David no quiso que Salomón recordara primero la política, sino el pacto. No el brillo del reino, sino la ley de Dios. No el tamaño del palacio, sino el estado del corazón. Cuando por fin la noticia de la sucesión comenzó a extenderse, la ciudad experimentó esa mezcla extraña de alivio y temor que acompaña a los grandes cambios. Había enemigos que observaban, ambiciones que despertaban, viejas heridas que aún respiraban debajo de la aparente estabilidad. Salomón no recibió un trono vacío, sino una herencia llena de voces. Heredó aliados fieles, pero también hombres peligrosos. Heredó la promesa hecha a David, pero también las consecuencias de su casa. Heredó la gloria del nombre, pero no su carácter ya formado. Todo eso tendría que construirlo o perderlo por sí mismo. Y sin embargo, había una ternura providencial en aquel comienzo, porque aunque el mundo veía a un príncipe educado entre mármoles y ceremonias, Dios veía algo más frágil y más decisivo, un corazón todavía moldeable. Aún no habían llegado las caravanas de lujo, ni las mujeres extranjeras, ni la embriaguez de la admiración universal. Aún era posible escuchar con claridad. Aún era posible temblar ante la responsabilidad. Aún era posible entender que el mayor peligro para un rey no está en los enemigos que vienen de fuera, sino en la lenta autosuficiencia que nace dentro. Así empezó la historia del más sabio entre los hombres, no con una respuesta, sino con una transferencia, no con una conquista, sino con una carga, no con un aplauso, sino con una advertencia. Y mientras David descendía hacia el silencio de sus padres, Salomón ascendía hacia una altura que parecía bendecida por el cielo. Nadie podía sospechar entonces que en el mismo corazón destinado a albergar sabiduría, se abriría un día una grieta tan profunda que terminaría por partir la historia del reino. Pero toda tragedia verdadera comienza así, con dones reales, con oportunidades sagradas y con un momento en que todo todavía podía ser distinto. Chapter 2. La noche en que pidió un corazón que escuchara al comienzo de su reinado, Salomón no se presentó ante Dios como un gigante de confianza insolente. Se presentó como alguien que comprendía su pequeñez. Esa fue, quizás, una de las horas más puras de toda su vida. El reino era vasto, el pueblo numeroso, las expectativas inmensas. Gobernar a Israel no consistía solamente en administrar cosechas, impuestos y fronteras. Significaba pastorear un pueblo que se sabía escogido, portador de una historia sagrada y de promesas que tocaban la eternidad. ¿Cómo podía un joven sostener semejante responsabilidad sin quebrarse o corromperse? Fue en aquel contexto, bajo la quietud solemne de la noche, cuando Dios le concedió un privilegio que habría torcido el corazón de muchos hombres: pedir lo que deseara. La imaginación humana habría corrido naturalmente hacia la larga vida, la venganza contra los enemigos, la seguridad militar o un tesoro sin medida. Pero Salomón, en aquel instante,
escogió mejor que todos los reyes de la tierra. No pidió primero una corona más sólida, sino un interior más claro. No pidió que el mundo le obedeciera, sino poder discernir el bien y el mal. Lo que brotó de sus labios fue una súplica hermosa y peligrosa, porque quien pide ver con claridad se compromete a vivir a la altura de lo que ha visto. 1 Kings 3:9. Aquel ruego no fue pequeño. Pedir sabiduría verdadera es abrir la puerta a la luz de Dios sobre las complejidades del alma, de la justicia, del dolor humano. Es pedir que el cielo intervenga en la mente para que el poder no se vuelva tiranía y para que la razón no se vuelva vanidad. Dios se agradó de esa petición porque revelaba el orden correcto del corazón. Primero la capacidad de juzgar rectamente, y después, si Dios quería, todo lo demás. Y el Señor respondió con una generosidad que convirtió esa noche en una frontera entre lo ordinario y lo inolvidable. Le dio sabiduría incomparable, pero también le añadió riqueza, honra y una grandeza política que ningún contemporáneo pudo igualar. Ahí se esconde una ley profunda del espíritu. Cuando el hombre busca rectamente lo primero, muchas veces recibe por añadidura aquello que no convirtió en ídolo. Más tarde, siglos después, esa verdad seguiría resonando en otros labios y otras generaciones, porque la sabiduría no nace del orgullo intelectual, sino de una dependencia humilde que reconoce su necesidad de lo alto, como enseña también James 1:5. Desde entonces, algo comenzó a cambiar alrededor de Salomón. No fue solo que supiera más, sino que parecía ver más profundamente. Las causas humanas, que para otros eran nudos confusos, para él se convertían en tejidos legibles. Los impulsos ocultos, las mentiras, los intereses enfrentados, las apariencias engañosas, todo parecía rendirse ante una inteligencia que no era simplemente brillante, sino penetrante. Quienes lo rodeaban debieron advertir que aquel joven no había recibido únicamente una educación refinada, sino un don. Sin embargo, incluso en esa hora bendita, ya latía una advertencia escondida. Todo don que baja del cielo exige un carácter dispuesto a seguir dependiendo del cielo. La sabiduría concedida no sustituye la obediencia futura. Haber pedido bien una vez no garantiza vivir bien siempre. El corazón humano tiene una habilidad terrible para convertir el regalo en propiedad privada, el milagro en mérito personal, la gracia en prestigio. Esa tentación aún no dominaba a Salomón, pero estaba aguardando pacientemente en las habitaciones del porvenir. Durante aquellos primeros años, el joven rey debió sentirse confirmado en el alma. El temor inicial se transformó en serenidad. La incertidumbre de la sucesión empezó a despejarse. El pueblo comenzó a mirarlo no solo como al hijo de David, sino como a un gobernante en quien reposaba algo extraordinario. Las madres enseñaban su nombre a los niños. Los ancianos lo observaban con una mezcla de alivio y admiración. Los jefes tribales encontraban en él una mente ordenada. Era como si Israel entero percibiera que Dios había puesto aceite nuevo sobre la casa de David. Y, sin embargo, la grandeza más hermosa de Salomón no estuvo en los tesoros que más tarde llenaron sus depósitos, ni en los tributos de reyes extranjeros, ni siquiera en el esplendor del templo. Estuvo en este comienzo cuando aún supo decir: no me basta el trono, necesito un corazón que escuche, porque hay una diferencia inmensa entre el hombre que quiere dirigir a otros y el que antes quiere ser dirigido por Dios. En esa diferencia se decide el destino de los reinos y la paz de las almas. Aquella noche fue el amanecer secreto de todo lo que vino después. Fue la fuente de sus proverbios, de sus juicios, de su fama.
pero también fue el punto desde el cual su caída se volvería más dolorosa. Porque cuando alguien ha sido tocado tan claramente por Dios, su desviación no es una simple equivocación, es una pérdida trágica de algo santo. Y cuanto más alto ha sido el origen, más amarga resulta la distancia. La historia avanza, y la sabiduría recién recibida se pondrá pronto a prueba, no en un tratado ni en un aula, sino en el llanto de un niño y en la mentira de dos corazones desesperados. Chapter 3. La espada que no cayó. La fama de la sabiduría comienza a hacerse visible cuando debe tocar el dolor real. Mientras las naciones aguardaban señales de grandeza en ejércitos o monumentos, Dios permitió que la reputación de Salomón se definiera, al comienzo, en un conflicto doméstico, áspero, casi humillante para la dignidad del palacio. Dos mujeres llegaron ante el rey, disputándose a un niño vivo. Había habido otra criatura, muerta en la noche. No había testigos. Solo quedaban dos voces enfrentadas, dos versiones irreconciliables y un pequeño ser incapaz de defender con palabras la verdad de su origen. La escena, en apariencia, era pequeña en comparación con los asuntos del reino, pero precisamente ahí residía su poder. Porque la verdadera justicia no desprecia los dramas que no llenan las plazas ni modifican las fronteras. El trono de un rey se mide también por su capacidad de descender a los detalles en los que una vida inocente puede ser triturada por el engaño. Salomón escuchó, no se precipitó, permitió que la confusión se expusiera, dejó que la mentira intentara parecer razonable, y luego, cuando el momento maduró, pronunció aquella orden terrible que heló el aire de la sala: traed una espada. No se trataba de crueldad, sino de revelación. La propuesta de dividir al niño nunca tuvo como verdadero destino el cuerpo del pequeño, sino el corazón de las mujeres. A veces la verdad no puede ser arrancada con preguntas. Debe ser atraída a la luz mediante una prueba que obligue al alma a mostrarse. Y así ocurrió. La mujer verdadera prefirió perder al hijo antes que verlo morir. Su amor renunció al derecho con tal de preservar la vida. La otra, en cambio, aceptó la mutilación con la ferocidad fría de quien, no pudiendo poseer con verdad, prefiere destruir. En un instante, la maternidad auténtica y la mentira quedaron desnudas delante de todos. Salomón no necesitó más. La espada no cayó, pero el juicio sí. Y el reino entero supo que en aquel trono había una sabiduría que superaba la astucia humana. El pueblo no admiró simplemente la inteligencia del rey, temió la profundidad de su discernimiento, tal como se expresa en 1 Kings 3:28. Porque hay una sabiduría que impresiona y hay otra que atraviesa. La de Salomón, en esa hora, atravesó. Lo admirable de aquel juicio fue que no se limitó a resolver un pleito. Restituyó el orden moral. Honró el amor verdadero. Desenmascaró la posesión egoísta. Protegió al débil. Y en ese sentido, el episodio se convirtió en una parábola silenciosa del modo en que Dios mira el corazón humano. No siempre juzga por la fuerza de nuestros argumentos, sino por aquello que verdaderamente estamos dispuestos a sacrificar o preservar. La verdad, al final, revela afectos. La justicia divina, como una hoja invisible, separa intención de apariencia, eco de autenticidad, motivo de máscara, algo que resuena siglos más tarde en Hebreos 4:12. La noticia se difundió con rapidez. No era una hazaña militar, pero produjo una conmoción más profunda que muchas victorias. Los caminos comenzaron a llevar el relato de boca en boca. En mercados, campamentos y puertas de ciudad se hablaba del joven rey que había descubierto a una madre verdadera sin testigos
sin confesiones, sin violencia consumada. Los ancianos asentían. Los sabios de otras cortes tomaban nota. Los sencillos se sentían protegidos. Porque cuando la justicia habita en lo alto, incluso quienes nunca verán el palacio duermen más tranquilos. Para Salomón, ese momento debió significar una confirmación íntima. La petición de la noche anterior al trono había sido respondida. El don estaba activo, vivo, visible. Lo que había recibido de Dios no era una idea abstracta, sino una herramienta para servir. Y ahí estaba la belleza de su vocación: ser un rey cuya inteligencia no alimentara la distancia con el pueblo, sino su cuidado. Pero el éxito tiene un veneno sutil cuando se convierte en espejo. Cada admiración recibida añade una piedra al altar secreto del yo. El hombre aplaudido puede empezar a enamorarse de su propia imagen reflejada en los ojos de los demás. Salomón aún estaba en la luz de un comienzo noble, pero esa luz comenzaba ya a ser contemplada por multitudes. Y no todos sobreviven al espectáculo de su propia grandeza. Con todo, en esta etapa de su vida, el rey seguía pareciendo alineado con el propósito de Dios. La espada que no cayó quedó grabada en la memoria de Israel como símbolo de una sabiduría que sabía salvar sin matar, descubrir sin destruir, distinguir sin confundirse. El niño fue devuelto a los brazos correctos. La madre verdadera recuperó su mundo entero en un solo abrazo. El palacio dejó de ser un lugar lejano y se convirtió, por un momento, en refugio. Esa es una de las ironías más dolorosas de la historia de Salomón. El hombre que supo leer con tanta precisión los corazones ajenos terminaría un día sin gobernar del todo el suyo. El juez de la verdad sería tentado por la apariencia. El protector del pacto empezaría a negociar con aquello que debía rechazar. Pero todavía no. Aún nos hallamos en el tiempo de la claridad. Aún los salones de Jerusalén vibran con respeto. Aún la corona parece reposar sobre un alma que recuerda de dónde vino su sabiduría. Y desde esa altura, el reino se prepara para entrar en su edad de oro. Chapter 4. Cedro, incienso y fuego. Jerusalén amanecía con un resplandor distinto en los días de Salomón. No era solamente la luz del sol deslizándose sobre las murallas de piedra, ni el brillo dorado de los escudos en los patios del palacio. Era una sensación más profunda, casi sagrada, como si la ciudad hubiera sido llamada a sostener sobre la tierra una señal visible de la gloria invisible de Dios. Los ancianos lo sentían en el aire. Los sacerdotes lo percibían en el silencio de las madrugadas. El pueblo lo murmuraba en las puertas. Había paz en la tierra, abundancia en los graneros, orden en los caminos y esperanza en los corazones. Y en el centro de aquella hora incomparable se alzaba la empresa más grande del reinado, la construcción del templo del Señor. David lo había anhelado con toda su alma, pero sus manos, marcadas por la guerra, no habían sido elegidas para levantar aquella casa. Salomón, el hijo de la paz, recibió ese encargo como se recibe una llama santa, con privilegio, pero también con temblor. No se trataba simplemente de erigir un edificio majestuoso. Se trataba de preparar un lugar donde el nombre del Dios de Israel habitara en medio de su pueblo, un centro visible de adoración, memoria y pacto. Y así comenzaron a llegar los cedros del Líbano, altos, perfumados, nobles, como si los bosques del norte se inclinaran en reverencia para servir a una obra celestial. Los canteros labraron las piedras con precisión. Los artesanos trabajaron la madera, el bronce y el oro. Las medidas no eran solamente técnicas, eran obediencia, porque la belleza de aquella casa debía reflejar el orden de un Dios santo,
como se insinúa en 1 Kings 6:12. Día tras día, el monte Moria se convirtió en un vasto escenario de trabajo consagrado. Hombres fuertes transportaban materiales. Maestros del oficio dibujaban proporciones con manos seguras. Los sonidos del martillo y del cincel parecían mezclarse con una clase de reverencia difícil de describir. Todo lo que se levantaba tenía un lenguaje. Querubines tallados que sugerían misterio, palmeras y flores abiertas que evocaban vida, oro que capturaba la luz y la multiplicaba, cortinas y mobiliario que hablaban de santidad, de separación, de acceso regulado al Dios vivo. El templo no era un lujo nacional, era teología en piedra, madera y metal. Era una declaración para Israel y para las naciones. El Señor estaba en medio de su pueblo. Cuando la obra llegó a su culminación, Jerusalén se vistió de solemnidad. Los sacerdotes tomaron sus lugares. Los levitas afinaron sus cánticos. Las tribus se reunieron con un sentimiento que iba más allá del orgullo. Sabían que participaban en un momento irrepetible de su historia. El arca del pacto fue llevada al lugar santísimo, y el peso de esa procesión era casi insoportable. Dentro del arca descansaban los signos de una alianza antigua, de un pueblo sacado de la esclavitud, conducido por el desierto, sostenido por promesas. Y ahora todo ello entraba en una casa fija, no porque Dios pudiera ser contenido por muros, sino porque había decidido hacer de ese lugar una señal de su favor. Entonces ocurrió aquello que ninguna grandeza humana puede fabricar. La gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no pudieron permanecer en pie para ministrar, porque una nube santa invadió el santuario. El templo quedó sellado por una presencia que sobrepasaba toda arquitectura. Ya no era solamente hermoso, era temible. Ya no era únicamente admirable, era sagrado. Y el pueblo, al contemplar aquello, comprendió que la verdadera belleza del templo no estaba en sus materiales, sino en el hecho de que Dios mismo se dignaba mirarlo y llenarlo, tal como resuena también en 2 Chronicles 7:1. Salomón, en medio de aquella magnificencia, alzó una oración que se volvió una de las expresiones más nobles de su reinado. Reconoció que ni los cielos de los cielos pueden contener al Señor, y mucho menos una casa hecha por manos humanas. Sin embargo, rogó que ese lugar fuera un punto de encuentro entre la misericordia divina y la necesidad humana, que el pecador hallara perdón, que el derrotado hallara restauración, que el extranjero que viniera de lejos por causa del nombre de Dios encontrara respuesta, que el corazón afligido tuviera donde volver su rostro en la hora de la angustia. Aquella oración revelaba que, al menos entonces, Salomón todavía entendía algo esencial. El templo no existía para engrandecer al rey, sino para recordar que la vida de Israel dependía por entero de la compasión de Dios. Durante algún tiempo, todo pareció armonizar con esa visión. Jerusalén respiraba orden. El templo ardía con lámparas santas. Los sacrificios se ofrecían. Los cantos subían. La ciudad se convirtió en el centro espiritual de la nación y en el asombro de quienes llegaban desde tierras lejanas. Para el pueblo, aquello no era solamente esplendor, era seguridad interior. Saber que el Señor había puesto allí su nombre daba al reino una dignidad que ninguna riqueza por sí sola habría podido ofrecer. Pero en toda cumbre se esconde una prueba. La prosperidad puede parecer una bendición completa, cuando en realidad es también un examen silencioso. Porque hay hombres que soportan mejor la escasez que la abundancia, mejor la espera que el cumplimiento, mejor la lucha que el descanso. El templo estaba en pie,
pero el corazón del rey todavía debía permanecer en pie con él. Y esa sería la batalla que nadie veía, la más decisiva de todas. La piedra podía permanecer firme, el alma, en cambio, podía inclinarse. Así, mientras el incienso ascendía y el pueblo celebraba, el reino de Salomón tocó una altura que parecía definitiva. Sin embargo, desde las mismas terrazas donde se contemplaba la gloria, ya comenzaba a soplar un viento que traía consigo una pregunta severa. ¿Podrá el hombre conservar la pureza del comienzo cuando todo a su alrededor le dice que ya ha llegado a la plenitud? Chapter 5. La reina del sur y el peso de la admiración. Las noticias viajan de maneras misteriosas. Cruzan caravanas, se deslizan por los puertos, se repiten en las mesas de los mercaderes y terminan llegando a oídos de quienes rara vez se sorprenden con algo. Así sucedió con la fama de Salomón. Su sabiduría dejó de ser un rumor local y comenzó a convertirse en una leyenda entre las naciones. No se hablaba solo de su riqueza ni de sus edificios, sino de una mente extraordinaria, de juicios justos, de respuestas profundas, de una administración impecable y de una gloria que parecía tener detrás la bendición del cielo. Fue entonces cuando la reina de Sabá decidió emprender el viaje. No era una mujer fácil de impresionar. Gobernaba, discernía, observaba. Había visto el brillo del poder en su propia tierra y sabía distinguir entre la exageración de los relatos y la sustancia verdadera. Pero algo en las noticias que llegaban de Jerusalén despertó en ella una inquietud más grande que la curiosidad. Quería comprobar por sí misma si realmente existía un rey cuya sabiduría pudiera responder preguntas difíciles y cuya grandeza no fuera mera fachada. Y así partió con un séquito impresionante, cargado de especias, oro y piedras preciosas, cruzando largas distancias para encontrarse con el hombre del que todos hablaban. Cuando Jerusalén apareció ante sus ojos, la reina vio una ciudad llena de vida y solemnidad. Vio orden en los caminos, abundancia en los almacenes, armonía en la corte, disciplina en los servidores y una nobleza visible en cada detalle. Observó la casa de Salomón, su mesa, la disposición de sus oficiales, la manera en que subía a la casa del Señor. Pero lo que terminó por desarmarla no fue solo la riqueza exterior, fue la coherencia entre la sabiduría del rey y la estructura de todo lo que lo rodeaba. En Salomón parecía unirse lo que rara vez permanece unido en los hombres: inteligencia, autoridad, esplendor y paz. La reina habló con él largamente. Puso delante del rey cuestiones difíciles, probablemente no solo enigmas, sino preguntas sobre gobierno, verdad, justicia, prosperidad, orden y la fragilidad humana. Salomón respondió. Lo hizo con esa serenidad firme que pertenece a quienes no buscan exhibirse, sino comprender. Y mientras ella escuchaba, comenzó a sentir que todo lo que había oído en su tierra era apenas un fragmento de la realidad. Por eso terminó confesando, con una mezcla de admiración y honestidad, de que no le habían contado ni la mitad de lo que veía con sus propios ojos, como queda registrado en 1 Kings 10:7. Hay una escena particularmente conmovedora en ese encuentro, la de una reina pagana reconociendo la obra de Dios en el reino de otro. Ella no atribuyó simplemente la grandeza a la inteligencia humana o al mérito político. Percibió que había algo más detrás del esplendor. Vio una bendición, vio un favor divino, y en cierto modo, su testimonio se convirtió en espejo para Israel. A veces son los de fuera quienes reconocen con más claridad el valor de aquello que los cercanos aprenden a dar por sentado. Aún así, la visita de Sabá también encierra un peligro silencioso. La admiración de los pueblos es dulce,
Y si un hombre no vigila su interior, termina bebiéndola como si fuera agua necesaria para vivir. El aplauso externo no siempre corrompe de inmediato, pero alimenta algo que puede crecer lentamente en las profundidades. El deseo de seguir siendo admirado, el gusto por la excepcionalidad, la sensación de habitar por encima de los demás. El mismo Salomón, que en su juventud había pedido un corazón que escuchara, comenzaba ahora a vivir rodeado de voces que celebraban su grandeza. Siglos después, la memoria de aquella visita seguiría siendo utilizada como testimonio contra quienes, teniendo delante una sabiduría aún mayor, no la reconocieron. Porque la reina del sur viajó para oír a un hombre, y aún así supo humillarse ante lo que encontró. Así lo recordaría Matthew 12:42, elevando la figura de Salomón a símbolo de una grandeza real, pero también limitada, una grandeza que apuntaba más allá de sí misma. El regreso de la reina debió de ser tan impresionante como su llegada. Llevaba consigo tesoros menos visibles que el oro o las especias. Llevaba un relato. Diría a los suyos que había visto una corte donde la sabiduría gobernaba, un reino en paz, un templo magnífico, un monarca cuya inteligencia superaba el rumor y una bendición que no podía explicarse solo por medios humanos. Y ese relato, multiplicado en otras tierras, agrandó aún más el nombre de Salomón. Pero mientras el mundo lo celebraba, se abría dentro de él una frontera peligrosa, porque el alma humana fue hecha para ser afirmada por Dios, no para sostenerse sobre la admiración de las naciones. Cuando un hombre empieza a gustar demasiado de su propio resplandor reflejado en los ojos ajenos, su centro comienza a desplazarse. El peligro no aparece de un día para otro. Llega como un perfume suave, como una música agradable, como una comodidad interior que parece inocente. Y sin embargo, bajo ese encanto, el corazón puede empezar a buscarse más a sí mismo que al Señor. Jerusalén seguía brillando. La reina se había marchado asombrada. Los caminos repetían el nombre de Salomón. Pero todo elogio que no termina postrado delante de Dios puede convertirse en material para un ídolo invisible. Y a veces, los ídolos más devastadores no están tallados en madera o piedra. Se forman en la íntima fascinación del hombre por su propia grandeza. Chapter 6. Oro en los patios, vacío en las grietas. El reino de Salomón entró en una estación en la que la abundancia dejó de ser acontecimiento y se convirtió en atmósfera. El oro llegaba en cantidades extraordinarias. Los tributos se acumulaban. Las flotas traían riquezas desde lugares remotos. Los establos crecían. Los carros se multiplicaban. Las copas, los escudos, los tronos y los adornos del palacio hablaban de un tiempo en que la escasez parecía vencida. La plata, decía el pueblo, había llegado a ser tan común en Jerusalén como las piedras del camino. Todo alrededor del rey proclamaba plenitud. Pero la riqueza tiene una forma extraña de actuar sobre el alma. Primero, aparece como bendición. Luego, se vuelve costumbre. Después, empieza a reclamar una clase de amor que no le corresponde. Y finalmente, si el hombre no vigila su corazón, termina creando dentro de él una sensación de autosuficiencia que desplaza la dependencia de Dios. No porque el rey renuncie explícitamente al Señor, sino porque poco a poco deja de sentir con urgencia que lo necesita. Esa fue una de las advertencias más profundas para los reyes. No multiplicar aquello que terminaría multiplicando también sus desvíos, como se advierte en Deuteronomio 17, 16 a 17. Salomón vivía rodeado de señales visibles de éxito. Los corredores del palacio estaban cubiertos de lujo.
Las recepciones reales exhibían una precisión impecable. Los embajadores extranjeros contemplaban la majestuosidad de la corte y regresaban a sus tierras hablando del esplendor de Jerusalén. Los jardines y las construcciones daban testimonio de una imaginación amplia, refinada, casi insaciable. Todo ello parecía confirmar que el favor de Dios reposaba sobre el rey. Y quizá ahí residía el peligro más sutil: confundir la continuidad de la prosperidad con la aprobación permanente de Dios, aun cuando el corazón comenzaba a enfriarse. El hombre rara vez detecta el momento exacto en que los dones empiezan a ocupar el lugar del dador. No sucede con una trompeta. No viene acompañado de una declaración abierta. Más bien se manifiesta en pequeñas variaciones del alma. La gratitud se vuelve costumbre. La costumbre se convierte en derecho. El derecho engendra apetito. Y el apetito, al crecer, transforma lo recibido en una necesidad cada vez más exigente. Así, la abundancia deja de ser administrada y comienza a ser servida. Salomón seguía pronunciando proverbios, resolviendo asuntos del reino y sosteniendo una imagen de sabiduría. Pero el corazón de un hombre puede conservar lucidez intelectual mientras pierde integridad espiritual. Esa es una de las tragedias más complejas del alma humana. Saber sin obedecer, comprender sin rendirse, discernir para otros y descuidar la propia raíz. Ya la sabiduría había enseñado que antes del quebranto viene la soberbia, como recuerda Proverbs 16:18, y sin embargo, el mismo que conocía esa verdad comenzaba a entrar en su territorio. No debe imaginarse este proceso como una rebeldía ruidosa. Fue, más bien, una lenta alteración del centro. Salomón empezó a vivir como alguien a quien casi nada le era negado. Y cuando un hombre se acostumbra a ver cumplidos demasiados deseos, la obediencia puede empezar a parecerle estrecha. Las restricciones de Dios, que antes eran entendidas como protección, comienzan entonces a sentirse como límites innecesarios para alguien excepcional. El orgullo siempre produce esa ilusión. Sugiere que lo que resulta peligroso para los demás puede ser manejado sin daño por uno mismo. Sin embargo, el oro nunca ha sabido curar la soledad del espíritu. Puede decorar la vida, pero no redimirla. Puede proteger una frontera, pero no limpiar una conciencia. Puede comprar servicio, pero no amor verdadero. Puede multiplicar el placer, pero no garantizar el descanso. Salomón, que tanto había recibido, comenzaba a moverse dentro de un universo donde todo lo visible parecía responder a su voluntad. Y precisamente en ese mundo tan dócil a sus deseos, se hacía más fácil olvidar cuán frágil seguía siendo su corazón. Los patios del palacio resplandecían, pero en las grietas interiores empezaba a formarse una sequedad. Nadie la veía. Los cánticos continuaban. El templo permanecía en pie. Las naciones seguían admirando. Pero el rey comenzaba a habitar una forma de peligro que solo Dios y su conciencia podían medir. Esa es la naturaleza de las caídas más grandes. Nacen bajo los techos más brillantes, avanzan con pasos silenciosos y se incuban en un interior que aún conserva suficiente esplendor externo como para engañar a casi todos. Así fue como la prosperidad se convirtió en prueba. El oro siguió llegando, pero cada nueva acumulación añadía también peso al alma. Y cuando el corazón se vuelve pesado, busca alivio en placeres, alianzas y concesiones que jamás habrían parecido razonables en los días de su primera humildad. Allí, en esa transición imperceptible, empezó a prepararse la ruina de un rey que había sido levantado para algo más alto que la fascinación por lo que poseía. Chapter 7. Los matrimonios de la diplomacia y la lenta división del corazón.
En el mundo antiguo, una boda podía tener la fuerza de un tratado. Un matrimonio entre casas reales no era solo una unión de personas, era la firma silenciosa de una alianza, la promesa de un interés compartido, el alivio de una frontera, la apertura de un comercio, la prevención de una guerra. Salomón entendió muy bien ese lenguaje. Era demasiado sabio para ignorar el valor político de tales uniones y demasiado poderoso para no aprovecharlas. Así comenzó a tejer relaciones con naciones vecinas y lejanas, sellándolas muchas veces mediante el matrimonio. Al principio, la estrategia parecía brillante. Cada alianza ampliaba su influencia. Cada esposa extranjera simbolizaba una nueva conexión diplomática. Cada vínculo reforzaba la imagen de un reino estable, respetado e inteligente en sus movimientos. Pero lo que funciona en la política puede ser devastador en el altar del corazón. Porque no todo lo útil es santo, no todo lo provechoso es obediente, y no todo lo que fortalece el trono preserva el alma. La ley de Dios había hablado con claridad sobre este asunto, no por xenofobia ni por estrechez tribal, sino por una comprensión profunda de la condición humana. El corazón es poroso, aprende por convivencia, se ablanda por afecto, se acostumbra a lo que tolera cerca. Un hombre puede rechazar con firmeza aquello que le llega como amenaza, y sin embargo, ceder lentamente ante lo que entra en su vida envuelto en cariño, intimidad y costumbre. Por eso la advertencia era tan seria. No multiplicar esposas, ni unirse de tal manera con pueblos que arrastraran al corazón hacia otros dioses, como ya estaba escrito en Deuteronomio 7, 3-4. Pero Salomón no solo contrajo algunos matrimonios diplomáticos, los multiplicó hasta el exceso, 7 centenas de esposas y 300 concubinas, una cifra que ya no puede explicarse por la prudencia política, sino por el desorden de los apetitos y por una disposición cada vez menor a someter el deseo a la obediencia. El palacio se llenó de cámaras, de lenguas extrañas, de costumbres diversas, de memorias religiosas traídas desde otras tierras. Y con cada nueva incorporación, la simplicidad del corazón se volvía más difícil de conservar. Es importante comprender que la ruina no llegó de golpe. El corazón no cambió en una sola noche. Fue inclinado. Esa palabra lo explica todo. Inclinado como un árbol que, sin caer aún, ya ha empezado a perder la vertical. Inclinado por conversaciones reiteradas, por afectos tolerados, por la necesidad de agradar, por la comodidad de no confrontar, por la arrogancia de creer que uno puede convivir con el peligro sin ser transformado por él. Finalmente se cumplió la advertencia que parecía lejana. Sus mujeres desviaron su corazón, según 1 Kings 11:4. Hay una tristeza inmensa en ese versículo, no porque revele una debilidad común, sino porque habla del hombre más sabio de su tiempo, el que había discernido entre la verdad y la mentira en el caso de las 2 mujeres, el que había orado con altura espiritual en la dedicación del templo, el que había visto descender la gloria, el que había respondido a los enigmas de la reina de Sabá. Ese mismo hombre comenzó a perder claridad allí donde nadie podía gobernar por él, en su mundo interior. Quizá muchos no lo notaron al principio. La corte seguía funcionando. El rey aún brillaba en consejo. Las ceremonias mantenían su esplendor. Pero la fidelidad del corazón no se mide por la eficacia del sistema ni por la belleza del protocolo. Puede haber una liturgia impecable en público, mientras el alma se extravía en privado. Esa es una de las advertencias más severas de toda la historia bíblica. El don no sustituye la obediencia, y la inteligencia no reemplaza la devoción.
En las noches del palacio, cuando los perfumes extranjeros llenaban los salones y las palabras dulces de tantas mujeres alcanzaban el oído del rey, quizá el viejo temor de Dios comenzó a parecer menos urgente que la paz doméstica, menos atractivo que la sofisticación de una corte cosmopolita, menos necesario que el placer de sentirse deseado y admirado. Así opera la tentación cuando se asienta. No obliga primero a negar a Dios. Convence de que es posible compartir el centro con otros afectos. Pero el corazón nunca permanece dividido sin consecuencias. Lo que hoy se permite por conveniencia, mañana exigirá un altar. Lo que entra como excepción acaba reclamando permanencia. Y lo que el hombre piensa administrar termina gobernándolo. Salomón, que una vez quiso escuchar la voz de Dios por encima de todas las voces, comenzó ahora a vivir rodeado de influencias que le hablaban en otra dirección. El reino seguía entero por fuera, pero por dentro el rey ya no estaba unido, y cuando el corazón del rey se divide, el destino de la nación comienza a inclinarse con él. Chapter 8. Los altares del agrado y la ofensa delante del cielo. Toda concesión interna, tarde o temprano, busca forma visible. El pecado tolerado en el corazón no se conforma con permanecer oculto para siempre. Necesita gestos, permisos, espacios, estructuras. Y así ocurrió con Salomón. Lo que había comenzado como diplomacia, luego como afecto y finalmente como división del alma, terminó expresándose en piedra, fuego y culto. El rey que había edificado la casa del Señor levantó también lugares altos para las deidades de sus esposas extranjeras. La contradicción era tan grande que parecía imposible, y sin embargo ahí estaba. El constructor del templo convertía las colinas de Jerusalén en testigos de su infidelidad. Para agradar a sus mujeres, para mantener la armonía de su inmenso hogar, para sostener alianzas o quizá para no renunciar del todo al mundo de placeres y vínculos que había elegido, Salomón permitió que se rindiera culto a dioses ajenos: Astarte, Milcom, Quemos, Moloc, nombres que Israel debía escuchar con horror. Empezaron a vincularse al paisaje del reinado más glorioso de su historia. La ofensa no era meramente simbólica, era una traición espiritual, porque el primer mandamiento no había sido ambiguo ni negociable. Éxodus 23. Qué amarga ironía se levantaba sobre Jerusalén. En un monte, el templo del Señor; en otras alturas, los lugares de idolatría; en un espacio, sacrificios ordenados por el pacto; en otro, ritos extraños nacidos de naciones que no conocían al Dios vivo. La ciudad santa se convertía así en un espejo del alma de su rey, brillante, poderosa, estructurada, pero internamente dividida, incapaz ya de sostener una devoción indivisa. No debe pensarse que esta idolatría fue un accidente intelectual, como si Salomón hubiera llegado honestamente a la conclusión de que todos los dioses eran equivalentes. No, él sabía. Había recibido sabiduría del Señor, había oído promesas, había visto gloria, había orado con entendimiento. Precisamente por eso su desvío es más trágico. No cayó por ignorancia, sino por concesión. No se apartó porque no supiera la verdad, sino porque quiso conservar afectos y beneficios incompatibles con ella. La idolatría siempre seduce porque promete algo inmediato: fertilidad, protección, control, placer, poder, seguridad ante lo incierto. Y el corazón humano, cuando deja de descansar plenamente en Dios, se vuelve vulnerable a esas promesas. Los ídolos no solo capturan la mente, alimentan los deseos más antiguos del alma caída. Por eso el salmista recordaría que el pueblo terminó siendo atrapado por aquello que adoró, como enseña Salm 106:36.
Todo ídolo exige semejanza. Todo falso dios transforma a sus devotos a la imagen de su propia mentira. Tal vez algunos en Jerusalén miraron con espanto esos cambios. Tal vez sacerdotes fieles guardaron silencio con el corazón herido. Tal vez ancianos que habían visto la dedicación del templo lloraron en secreto al oír rumores sobre los altares extranjeros. Pero el pecado de un rey no queda encerrado en sus cámaras. Lo que el trono legitima, el pueblo aprende a tolerar. Lo que el líder consiente, la nación termina normalizando. Así se contamina una generación, no siempre por rebelión abierta, sino por la lenta pedagogía del ejemplo corrupto. En esta etapa de la historia, la sabiduría de Salomón ya no aparece como gloria, sino como misterio doloroso. ¿Cómo pudo ver tan claramente los conflictos ajenos y no cortar el suyo? ¿Y cómo pudo hablar tanto sobre la insensatez y rendirse a ella? La respuesta, aunque amarga, es profundamente humana, porque el conocimiento de la verdad no garantiza amor por la verdad. Se puede enseñar lo recto y aún así desear lo torcido. Se puede admirar la luz y sin embargo negociar con la oscuridad cuando ésta ofrece placer, conveniencia o descanso engañoso. Y Dios vio todo esto. El cielo no permaneció indiferente. El silencio divino no era aprobación. La paciencia de Dios, por grande que sea, nunca significa que el pecado ha dejado de ser pecado. Al contrario, cada día de tolerancia misericordiosa es una oportunidad para volver. Pero cuando esa oportunidad es despreciada y la idolatría echa raíces en la cima misma del poder, el juicio comienza a acercarse, no como capricho, sino como respuesta santa. Los altares del agrado terminaron siendo altares de acusación. Cada piedra colocada para honrar a un dios extraño se convirtió en testigo contra el rey. Cada humo ofrecido en las alturas subió no solo como rito, sino como evidencia. Y mientras la brisa movía las llamas en aquellas colinas, la sentencia de Dios ya se estaba formando. Jerusalén todavía parecía gloriosa, pero sobre su esplendor empezaba a caer una sombra que ningún oro, ningún ejército y ninguna diplomacia podrían disipar. Chapter 9. La voz del juicio y el manto desgarrado. Hay momentos en que la paciencia de Dios da paso a una palabra que ya no consuela, sino que sentencia. No porque el Señor cambie de carácter, sino porque la persistencia del pecado obliga a que la verdad se manifieste también como juicio. Con Salomón ocurrió así. El Dios que le había dado sabiduría, riqueza y honra. El Dios que había escuchado su oración y llenado el templo con su gloria. El Dios que lo había puesto por encima de reyes y naciones, ahora le habló con indignación santa. Porque la idolatría del rey no era una debilidad pasajera. Era una desviación sostenida del corazón, una traición al pacto, una corrupción del ejemplo nacional. La palabra divina cayó sobre su vida con una gravedad imposible de ignorar. El reino sería arrancado de la casa de Salomón. No en sus días completos, por amor a David, pero sí después de él. La unidad de Israel no permanecería intacta. Lo que había sido construido con tanta magnificencia y administrado con tanta habilidad sufriría una fractura histórica. Así se anunció con dolorosa claridad en 1 Kings 11:11.